de la verdad. Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me, our EWTN family. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por nuestros hermanos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te amamos. Has puesto de manifiesto tu vida interior como una comunión de personas. Así que hoy oramos en acción de gracias por nuestros hermanos y hermanas con quienes hemos compartido nuestras vidas. Concédenos la reconciliación con los que se han alejado de nosotros y ayuda a aquellos que han caído en tiempos difíciles a levantarse una vez más. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y hermanas y reúnenos algún día en el cielo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Peace be with you. La paz esté con ustedes. In today's gospel, en el Evangelio
En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, Jesús nos habla del perdón. Para Él es una alegría perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con su Padre, con Él. Y para nosotros significa la salvación. Para prepararnos para celebrar esta Eucaristía, ofrezcámosle esa alegría y pidámosle perdón por nuestros errores para poder celebrar esta Eucaristía de forma digna. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. O God, Oh Dios, que al mártir San Maximiliano María Kolbe, apóstol de la Inmaculada, le llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo. Concédenos por su intercesión trabajar generosamente por tu gloria en el servicio de los hombres y tener el valor de asemejarnos a tu Hijo, incluso hasta la muerte. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the first letter of John. No need, brothers, to be surprised if the world hates you. That we have passed from death to life, we know, because we love the brothers. The man who does not love is among the living dead. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Peter approached Jesus. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene más grande que el amor que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y lo he destinado para que vayan y den frutos, y su fruto dure. De modo que lo que pidan a mi Padre se los dé. Él lo vio y lo empezó a decirle, paga lo que debes. Cayendo de rodillas, su siervo le rogó, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero se negó. En cambio, mandó al siervo a prisión hasta que pagase lo que debía. Ahora, cuando los demás siervos vieron lo que había sucedido, se vieron gravemente perturbados y acudieron a su amo y reportaron todo lo que había acontecido. El amo lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, te perdoné tu deuda entera porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu hermano siervo, así como yo tuve compasión de ti? Con ira, el amo lo mandó a los verdugos hasta que pagase la deuda entera. Así ha de ser mi Padre en el cielo con ustedes, a menos que cada uno de ustedes perdone a su hermano de corazón. Cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de Galilea y fue al distrito de Judea, al otro lado del Jordán. Verbum Domini. Nos tibi Christe.
Difficulties, my brothers and sisters, Las dificultades, queridos hermanos, ocurren en todo lugar donde la gente vive junta y trabaja junta, en todo lugar y también en la iglesia. Y de eso nos habla el Evangelio de hoy. Todo empieza con un hermano creyente picapleitos. Uno le dice, Señor, si mi hermano me ofende, ¿a menudo debo, cuántas veces debo perdonarlo? Y el Evangelio termina diciendo que debemos perdonar a ese creyente problemático. Nos dice, así como mi Padre en el cielo hace con ustedes, ustedes deben perdonar a sus hermanos de corazón. No debe ser difícil para nosotros adivinar cuán difícil es resolver las dificultades con los hermanos. Pero Jesús llama a su Padre en el cielo porque es algo que tiene que ver con hermanos, con hermanas. Y por supuesto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos hermanos y hermanas porque tenemos el mismo Padre en el cielo. Así pues, Jesús invoca a su Padre Celestial. Pero ¿qué podemos decir de Dios en relación a nosotros? Es fácil mencionar su santo nombre, pero no es sencillo mencionar a Dios en una discusión de una forma que le haga justicia a Él. Ni siquiera es sencillo para Jesús, porque nuestro idioma humano conoce solamente palabras derivadas de nuestra experiencia humana, y nuestras palabras a menudo fallan, se quedan cortas de la realidad que queremos expresar. No obstante, hay algunas palabras que encontramos en las Escrituras que expresan muy bien cómo es Dios. La palabra mejor conocida para Dios probablemente sea la palabra santo. La usamos en toda Eucaristía. Santo, santo, santo. Esa palabra encaja perfectamente con Dios. Hay otra palabra muy conocida que es un poquito más problemática. Amor. Esa palabra encaja con Dios. Dios es amor, pero tenemos que añadirle algo para dejar claro que no se trata de nuestro tipo de amor humano, porque nuestro amor humano, como la experiencia lamentablemente lo demuestra muy a menudo, es limitado, y el amor de Dios no conoce ningún límite. El Evangelio según San Juan nos dice que el Señor Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Nos dio todo. Dios nos ama y no se detiene ante nada. No se detiene ante nuestra pequeñez, ni siquiera ante nuestros pecados. El idioma hebreo tiene una palabra para el amor, así como todos los idiomas. Pero los profetas antiguos ya sabían cuán problemática era esa palabra, japá. Y buscaron otra palabra para expresar el amor incomparable de Dios. La gente sabía eso. A través del curso de su historia habían visto la forma en que Dios había obrado para ellos. Así que los profetas buscaron una palabra nueva. Empezaron con la forma más alta de amor del que podían imaginarse. El amor de una madre hacia su bebé recién nacido. Y por seguro, esa es una forma pura de amor entregado, pues todo el amor proviene de la madre. Tomando esto como punto de inicio, como punto de referencia, crearon una palabra nueva. El profeta Isaías dice, ¿acaso una mujer puede olvidar a su bebé, no sentir ternura por el niño de su vientre?
Incluso si se olvidara, yo nunca les olvidaré a ustedes. Tomando la palabra vientre, regen, que es singular para la madre, la pusieron en forma plural, brahmim. Físicamente es imposible, pero se convirtió en el sustantivo para expresar el amor incomparable de Dios. Y como sustantivo se utiliza en el Antiguo Testamento para expresar el amor de Dios y a menudo se le traduce como compasión, a veces misericordia. Este amor divino incomparable es la marca distintiva de Dios que Jesús trae a la discusión. Cuando Pedro pregunta acerca del perdón entre los hermanos, Jesús les dice una parábola acerca de un amo que tenía un siervo que tenía una gran deuda con su amo y no podía pagar su deuda. Y Jesús dice, movido por la compasión, el amo de ese siervo le permitió ir y le perdonó el préstamo. El amo en la parábola es Dios, nuestro Padre en el cielo. Si leen los evangelios, corrido de principio a fin, se darán cuenta que la compasión es una de las palabras favoritas de Jesús, porque expresa muy bien lo que tiene el corazón de su Padre. En cierta ocasión Jesús estaba en el camino con sus discípulos y vio una gran multitud que se acercaba hacia él. La gente quería estar con él, que le curaran sus enfermedades, escuchar sus enseñanzas. Y luego el Evangelio dice lo siguiente: cuando vio el gentío, sintió compasión de ellos, pues eran indefensos como ovejas sin pastor, y movido por esta compasión, le dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los jornaleros pocos. Por lo tanto, ruéguenle al Señor de la mies que mande jornaleros para la cosecha. Vocaciones, queridos hermanos, no vienen automáticamente, ni siquiera vienen de la necesidad de nuestra iglesia. Provienen de la compasión de Jesús, el buen pastor, quien tiene compasión de nosotros, las ovejas. Pues la compasión de Jesús es tan importante que justo desde el principio es parte de su programa. Cuando empieza el Sermón de la Montaña, con 8 bienaventuranzas, la compasión está presente. Bienaventurados los misericordiosos, porque han de recibir misericordia. La compasión, la misericordia definen a Jesús, definen a Dios. Eso es lo que Jesús quiere dejar claro con la parábola. El amo tuvo compasión y perdonó la deuda. Pero hay algo en esa parábola que es un poquito asombroso. El préstamo que está siendo perdonado es una cantidad imposiblemente grande de dinero. La traducción aquí dice: le trajeron a un deudor que debía una gran cantidad. El texto literalmente dice 10,000 talentos. En la moneda de hoy, eso sería miles de millones de dólares, miles de millones. El punto que quiere expresar Jesús es que Dios perdona incluso las más grandes de las deudas, los más grandes pecados. Y si uno toma conciencia de eso, entonces uno empieza a entender cuán profunda es la compasión que Dios tiene por nosotros. Ese tipo de compasión, dice Jesús a Pedro, ustedes también deben tenerla, nosotros debemos tenerla, pero sabemos que la realidad es a menudo diferente. Y eso es lo que Jesús deja claro cuando la parábola continúa y dice que hay otro siervo con una deuda mucho más pequeña, 100 monedas.
Eso sería igual al salario de 100 días de trabajo, la paga de 3 meses. Eso no es nada, no es tan pequeño, pero cuando los hermanos están llamados a perdonarse unos a otros, no debemos pretender que no es tan malo lo que otros nos hacen o lo que nosotros les hacemos a ellos. Tomar una cosa y hacerla pequeña cuando no lo es, no funciona. La ofensa que tiene el hermano o la hermana puede ser algo muy real, pero el punto es que tener compasión y tener misericordia, incluso cuando hay verdadero dolor y verdadera ofensa, la razón por la que Jesús nos da para que empecemos a portarnos de esta forma es que sería imposible pedir perdón de Dios para nosotros mismos y al mismo tiempo no estar dispuestos a perdonar a otros. La medida que usamos será usada con nosotros. Todos hemos escuchado este Evangelio y creo que no es tan difícil de entender. ¿Estamos ahora listos para ponerlo en práctica? Después de todo, va dirigido a nosotros, a los creyentes que se llaman unos a otros hermanos y hermanas, porque tenemos el mismo Padre en el cielo. ¿Qué toma para que cambiemos nuestro comportamiento, para que cambiemos nuestro corazón? No es fácil para Dios lograr tener nuestra atención específica. Jesús utiliza una cantidad enorme de dinero, causa que tenga nuestra atención, causa que cambiemos nuestro corazón. Dios ha hecho esto más a menudo. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos acerca del profeta Ezequiel. En cierto momento, Dios le dice: haz un hoyo en la pared de tu casa, sal y toma lo más que puedas y camina alrededor de la ciudad sin decir nada. Es como una larga parábola para los habitantes de Jerusalén. Debe suscitar preguntas, debe captar su atención. Sí. A veces es muy difícil para Dios captar nuestra atención. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esto, que Dios a veces necesita hacer esto, cuando vemos eso en otros, entonces ese es el primer paso que podemos tomar para evitar el desastre. Los habitantes de Jerusalén podían reconocer en Ezequiel a un hombre que estaba yendo al exilio, llevando lo más posible. Debe ser una imagen familiar para nosotros cuando vemos las noticias, tanta gente que va al exilio, refugiados. ¿Qué nos dice? La gente de Jerusalén habían de entender cuán grave era su pecado, y nosotros debemos estar asombrados por la cantidad de dinero en el Evangelio para poder empezar nuestra conversión. La palabra de Dios hace uso de un número imposible, algo que normalmente nunca ocurriría en nuestras vidas cotidianas, pero lo hace para hacernos conscientes de lo que está sucediendo en nuestra relación con Dios. Los profetas tenían que exagerar para hacer entender al pueblo la situación. Jesús tiene que exagerar las relaciones humanas para poder aproximar nuestra situación ante Dios. Escuchamos este Evangelio en la celebración de la Eucaristía. Celebramos la muerte y resurrección de Jesús. Eso muestra cuán
ferviente es Dios hacia nosotros. ¿Hay alguna cosa más que Dios, que Jesús pudiesen haber hecho para dejar más claro cuánta compasión tiene por nosotros? Dios es entrega total. Y nosotros, al recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, eso significa ingresar a una relación más profunda con Él, a volvernos más fervientes hacia Él y por todos sus hijos adoptivos, nuestros hermanos y hermanas. Un número exagerado en la lectura sí lo es, pero quiere asombrarnos para que incluso podemos decir tener una compasión exagerada. Si quieren un ejemplo, piensen en el sacerdote y mártir Maximiliano María Kolbe, cuyo memorial celebramos el día de hoy. Su vida entera, él se encomendó a la Virgen Madre María y estaba totalmente dedicado al servicio de sus hermanos. Él tuvo una compasión eucarística. La tuvo por un compañero prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Tomó el lugar de un esposo que había sido mandado al búnker para morir de hambre, un mártir de la compasión, de la caridad, que es la marca de Dios. Que su intercesión el día de hoy, que la palabra de Dios el día de hoy, que la comunión el día de hoy, nos ayuden para ser más fervientes y compasivos, porque para aumentar nuestro amor por Dios y por el prójimo. Amén.